Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer el análisis de el buen empate que consiguió River en la altura de Quito enfrentando a Independiente del Valle. Un partido que luego de lo que vimos en el primer tiempo todos nos imaginábamos lo peor, en el sentido de que iba a River no solo a tener que remontar en la tabla de posiciones de este grupo B de la Libertadores en base a los puntos, sino que era probable que también tuviera que remontar en base a los goles, porque terminó perdiendo 2-0 y la derrota en esa primera mitad podría haber sido aún mayor, porque el conjunto de Gallardo jugó mal, a su vez el equipo local lo hizo también muy bien, porque las dos cosas se pusieron en conjunto. Y luego de ese 0-2 en el primer tiempo nos imaginábamos lo peor para lo que quedaba del partido. Sin embargo, en la segunda etapa, los cambios del muñeco y otra actitud por parte del equipo hicieron que el partido se sacara adelante. Y el conjunto de Núñez terminó igualando 2-2, consiguiendo un punto verdaderamente fundamental. Es líder del grupo B de esta Copa Libertadores y llega de la mejor manera en lo que respecta a lo anímico para enfrentar el próximo fin de semana a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que se disputará en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Voy a comenzar como hago siempre haciendo un breve comentario de los jugadores que jugaron el partido de ayer frente a Independiente del Valle, aquellos 11 que arrancaron como titulares y después también los que ingresaron en el segundo tiempo, que terminaron siendo muy importantes para por lo menos empatar la historia. Armani fue el arquero, nada que hacer en los tantos del equipo ecuatoriano, la realidad es que los dos goles se los hicieron abajo del arco porque fue víctima de una muy endeble defensa por parte de River en esa primera parte, no tuvo errores ni grandes atajadas, una en el segundo tiempo a Casares, donde también fue ayudado por el palo, pero Armani no iba a ser responsable de la derrota de River en caso de que el millonario hubiera terminando perdiendo el partido. El lateral derecho fue Bustos y en cada jugada quedó fuera del sector en el momento en el cual el equipo ecuatoriano atacaba. La realidad es que fue muy pobre defensivamente. Fue titular en principio porque supuestamente Montiel tuvo algunos problemas en el momento en el cual River llegó a Quito. Recordemos que el más grande pasó la noche en Guayaquil y un par de horas antes del partido subió los 2.800 metros sobre el nivel del mar para jugar el encuentro. Por eso mismo Bustos terminó siendo titular. Obviamente su rendimiento fue muy pero muy flojo. La dupla de centrales nuevamente mostró un nivel endeble. En el caso de Pesela, estático, mal ubicado, a destiempo y generando muchísimas faltas innecesarias. Se dejó anticipar por Spinelli de manera muy fácil en el segundo gol y no tuvo casi ninguna conducción progresiva desde el fondo. No generó ventajas bajo ningún punto de vista y la realidad es que es preocupante en el caso de Pesela porque va a ser titular el domingo ante Boca. Recordemos que quien fue resguardado fue Martínez Huerta, Paulo Díaz no llega, por lo que el chino junto con Pesela va a ser la dupla de centrales titulares en el Superclásico. González Pires estuvo en línea con su compañero de saga. Creo que estuvo un poquito mejor porque en algunas acciones individuales pudo ganarle el mano a mano al delantero de Independiente del Valle. De hecho, en la pelota que pega en el palo, posteriormente en el rebote, es González Pires quien termina evitando el tercer tanto. Pero después hubo otras circunstancias donde también su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. Milton Casco, no voy a decir que cumplió, pero no se lo puede medir tanto porque el rival no atacó tanto por su sector. Aún así, no se terminó de sentir lo suficientemente cómodo como para generar alguna ofensiva. Vamos a la mitad de la cancha. Rodrigo Aliendro falló como receptor estando muchas veces encimado a Castaño y por ende no siendo opción de pase, y tampoco estuvo bien a la hora de la contención, sabiendo que Enzo Pérez no iba a estar en este partido porque Gallardo lo resguardó con vistas al duelo ante Boca del próximo fin de semana. Él junto con Castaño debían ser la contención del equipo y en ese primer tiempo no lo fueron. En el caso de Castaño obviamente lo pongo en un nivel un tanto superior porque acá el problema es que Aliendro no salió a jugar el segundo tiempo, entonces si me tengo que quedar con el nivel de aliento del primer tiempo fue verdaderamente flojo. En el caso de Castaño, en el primer tiempo estuvo mal, pero en el segundo tiempo estuvo en algunas oportunidades liderando los ataques del equipo por la mitad de la cancha, más allá de que sobre el final perdió algunos balones un tanto importantes. Santiago Simón, como sucede cada vez que juega mal, no aporta absolutamente nada al equipo, y ya son bastantes los partidos que Simón viene jugando mal. Entiendo que hoy por hoy está haciendo un parche en la mitad de la cancha porque la realidad es que no está disponible Mesa,
Galopo recién está volviendo de la lesión y el Piti Martínez se encuentra también fuera de las canchas. Entonces yo creo que lo de Simón es a más tardar hasta el próximo domingo. Yo creo que ya no merece ser titular porque su rendimiento está siendo muy malo. Mastantuono, si bien River estuvo cerca en algún momento de descontar, fue por sus intervenciones en esa primera parte. Pese a recibir muchas veces de espalda, siempre con sus controles terminaba dándose vuelta y generando algunas ocasiones claras. En el peor momento de River fue sin lugar a dudas el mejor jugador del equipo. Y la pareja de delanteros, Colidio arrancó enchufado, el arquero le tajó un mano a mano, pero después se apagó totalmente y no pudo seguir manteniendo ese espíritu que al menos se necesita para jugar esta clase de cotejos. Tuvo que ser reemplazado sobre el final del partido. Y en el caso de Driussi estuvo correcto a la hora de recibir el balón con la pelota en los pies, pero no se desmarcó en los momentos adecuados. Sobre todo en esa primera parte estaba muy pero muy estático. Obviamente que el hecho de meter el 2-2 definitivo le da un punto extra porque termina siendo el autor del gol para que River al menos saque un punto, más allá de que su rendimiento no estuvo tan bien como lo había sido el pasado viernes ante Gimnasia. Los que ingresaron en el segundo tiempo: Galopo marcó el descuento en un momento clave y su ingreso le dio frescura al centro del campo de juego. Lanzini, pese a que la mayoría de sus ingresos, por no decir todos en este 2025, han sido flojos, en esta oportunidad volcado desde el lado izquierdo, la realidad es que rindió y entró muy bien. Croneviter metió algunas pelotas en largo que generaron desacoples en el rival, pero también es verdad que regaló 2 contraataques en los últimos 10 minutos. De todos los que ingresaron fue el que lo hizo de manera más floja. Nacho Fernández entró enchufado y la realidad es que para mí terminó siendo el mejor jugador del partido. Aún con ese ratito en el segundo tiempo, lo que está haciendo Nacho ingresando desde los segundos tiempos está siendo muy importante. Un jugador que claramente le está alcanzando, en vez de lo que sucedía antes, que era titular indiscutible y rendía muy mal, en esta oportunidad con 15 a 20 minutos está teniendo un muy buen trabajo en los minutos finales del partido. Y por último entró Montiel, que creíamos que no iba a ingresar por lo que le había sucedido en la previa del encuentro, solo para estar un par de minutos sobre el costado derecho reemplazando a Bustos, que había tenido un mal partido y estaba prácticamente ahogado. El análisis del partido claramente hay que dividirlo en dos partes, pero demasiado marcadas, porque lo que River hizo en el primer tiempo fue totalmente lo contrario a lo que sucedió en el segundo, no puntualmente de una muestra futbolística, porque no es que River fue sobrepasado en la primera mitad porque los jugadores no se estaban dando pases entre sí o no encontraban espacios. Independiente del Valle es un equipo que le daba a River la oportunidad de jugar. El problema es que fue sobrepasado totalmente. Por el costado derecho de la defensa de River había un hueco enorme en la espalda de Bustos y los centrales en ninguna jugada lograban alcanzar a Claudio Spinelli, el delantero del equipo de Ecuador, que convirtió los 2 goles, y la realidad es que le provocó un enorme dolor de cabeza a los 2 zagueros de River. Si a eso le sumamos que en ofensiva, salvo por la situación de Facundo Colidio, que fue tapada por el arquero rival, después no hubo grandes situaciones, alguna individualidad de Mastantuono que prácticamente por lo que él mismo se generaba podía ocasionar alguna situación clave como para que River pudiera convertir, pero después poco más y prácticamente nada del equipo de Núñez en esa primera mitad. Los hinchas enojadísimos seguramente, me imagino, luego de esos primeros 45 minutos, aunque cuando se juega tan mal un tiempo siempre lo que hay que saber es que no tenés nada para perder en la segunda parte, en el sentido de que peor de lo que lo hiciste en los primeros 45 minutos no lo vas a hacer. Así que por suerte los cambios terminaron dándole cierta frescura en la mitad de la cancha a River, y la realidad es que el equipo terminó haciendo un buen segundo tiempo en el cual los espacios que ya se habían presentado en la primera parte lograron ser ocupados de muy buena manera en esta oportunidad, con un Lanzini bien tirado por el costado izquierdo, con un Galopo que en la mitad de la cancha hizo lo que no pudo hacer Aliendro en la primera mitad, se complementó bien con Castaño, y no descarto que Galopo vaya a ser titular contra Boca. Hay un lugar en el centro del terreno de juego que ahora voy a estar hablando de quién podría ser, pero Gallardo tiene que definirlo cuanto antes y no se va a poder equivocar porque el partido del domingo es clave, y Galopo demostró que está a la altura, o por lo menos así lo estuvo, y de esa manera pudo encontrar el descuento en el minuto 20 del segundo tiempo. Independiente del Valle marcó los 2 primeros goles en los minutos 24 y 30 de la etapa inicial, es decir, tuvo 15 minutos más en este primer tiempo para marcar un tercer gol. De hecho tuvo un remate en el palo y otro disparo de media distancia que se pasó muy cerca, y en el arranque de la segunda etapa no digo que haya sido lo mismo porque River ya se encontraba con otro semblante, pero la realidad es que
había que meter goles para empatar el partido, no iba a cambiar mucho el ánimo del hincha si el equipo empezaba quizás a tener un poco más de contención y juego en la mitad de la cancha. Había que plasmar eso en el arco rival. Y River, por suerte, lo hizo. Además está decir que el equipo se está reencontrando de a poco con goles, y esto es importante porque después de haber tenido una sequía bastante prolongada en el tiempo, ya River lleva bastantes partidos consecutivos convirtiendo, y eso es muy pero muy bueno. El empate final terminaría llegando por medio de Driussi luego de una jugada de pelota parada. River nuevamente convierte a través del balón detenido. La pelota prácticamente que rebota en el muslo de González Pires, le queda a Nacho Fernández que define por encima del arquero, pega el balón en el travesaño y Driussi en el rebote. 2 goles de rebote hizo River, importantísimo porque esto sirve para ver que el equipo estaba metido en la segunda parte, y el 2-2 final llega. Después, en los últimos minutos, River tuvo alguna contra, no tan cerca como para meter el tercero, pero lamentablemente no pudo llevarlas a cabo de la mejor forma posible. Lo mismo para Independiente del Valle, que prácticamente no tuvo tampoco ocasiones más allá de alguna jugada de pelota parada para volver a ponerse arriba en el resultado. Y Gallardo decidió prácticamente no cuidar futbolistas en relación a que aquellos que son titulares y viajaron jugaron el encuentro. El único que estuvo resguardecido fue Martínez Cuarta, y después podemos sumar a Montiel por lo que le terminó sucediendo en la previa del duelo, pero después todos los demás jugadores que en principio son titulares y que se subieron al avión para jugar este compromiso ante Independiente del Valle fueron titulares. El muñeco sabía que tenía que al menos sacar una unidad en este partido como para que después en los últimos 3 encuentros no se comprometa tanto con la obligación de tener que ganar sí o sí. Recordemos que el siguiente cotejo de River en la Copa es nuevamente en condición de visitante, frente a Barcelona en Guayaquil. El equipo ecuatoriano perdió en condición de local 1-0 frente a Universitario. El grupo, por si alguno no lo sabe, quedó de la siguiente manera: River primero con 5, Barcelona e Independiente del Valle los dos tienen 4 y Universitario está último con 3. Sin embargo, son el Millonario y el conjunto peruano los que tienen que jugar 2 de los 3 partidos que restan en condición de local. Los 2 conjuntos de Ecuador jugarán un partido en casa, pero los 2 restantes los tendrán que disputar en condición de visitante. Por eso mismo era clave para River al menos sacar una unidad hoy, como para que en caso de que suceda lo peor en la visita a Guayaquil y River pierda contra Barcelona, si ganas los 2 partidos de local vas a terminar la zona con 11 puntos y seguramente hasta puedas terminar como primero de grupo si es que se dan otros resultados, y si es que Independiente del Valle, por ejemplo, no le gana de visitante a Universitario, algo que puede suceder, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que lo lógico es que ganen los equipos que juegan en condición de local. Dejando esto de lado, lo que fueron los aciertos de Gallardo en el segundo tiempo para modificarle la cara al equipo y que de esa manera River pudiera sacar esa tan ansiada unidad, se viene el Superclásico el próximo domingo. Yo creo que hay muchos titulares que ya están prácticamente definidos. Me atrevería a decir que 10 de 11 jugadores de los que van a jugar frente a Boca ya están totalmente con el lugar asegurado. Armani en el arco, Montiel como lateral por la derecha, la pareja de centrales ante la ausencia por lesión de Pablo Díaz, que no va a estar recuperado, va a ser Pesela junto con Lucas Martínez Cuarta. Marcos Acuña se va a mover como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha hay 3 de 4 nombres definidos, que son los de Enzo Pérez, Kevin Castaño y Franco Mastantuano, y la pareja de delanteros, más allá del flojo partido de Colidio, yo me sigo imaginando al ex Tigre como titular junto con Sebastián Driussi. Queda ese cuarto volante. Simón, la realidad es que no ha respondido lo suficientemente bien como para ganarse la titularidad. Y si a eso le sumamos el buen ingreso de Galopo, el buen ingreso de Nacho Fernández, el hecho de que Mesa era el titular y que no perdió el puesto por el buen nivel de Simón, porque Simón nunca tuvo un buen rendimiento, sino que perdió el lugar porque se encontraba lesionado y para el domingo estaría disponible, algo parecido a lo del Piti Martínez, y lo lógico sería que Simón, que es quien fue titular en los últimos 2 duelos en ese centro del campo de juego, pierda su lugar en el 11, y ahí aparece una incógnita más que importante. Galopo, Aliendro, Mesa, Nacho Fernández e inclusive al Piti Martínez, si bien este último creo que es el que menos posibilidades tiene, son 5 jugadores que cualquiera de ellos puede estar desde el arranque para enfrentar al Ceneice. Gallardo tiene poco más de 72 horas para definirlo. El domingo desde las 15:30 horas en el Estadio Monumental tendremos una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.
Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River en el corto plazo, más allá de que todos sabemos y recién lo acabo de mencionar lo que va a suceder el próximo domingo, no hay que dejar de lado lo que viene a posteriori, porque este será el último duelo en el mes de abril, este cotejo ante Boca, y después se vendrá el mes de mayo donde terminará este primer semestre para River. Habrá que ver cómo finaliza su actuación en el torneo Apertura. Una vez luego de enfrentar a Boca va a tener el último cotejo por la zona B del campeonato doméstico, que será frente a Vélez en el Estadio Monumental, y después se vendrá Barcelona en Guayaquil el jueves 8 de mayo. Después, para lo que van a ser los duelos definitivos del torneo Apertura, River ya está clasificado a octavos de final. Habrá que ver en qué día se juega, seguramente sea el fin de semana del 11 de mayo, y después posteriormente ya también se sabe que el 15 y el 29 de mayo estará jugando contra Independiente del Valle y contra Universitario en condición de local. Pero lo más cercano es el domingo y es el duelo ante Boca. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.